Ok, ya estamos de regreso. Denme un segundito antes de presentarles a nuestro siguiente invitado, que Elisa nos dice que en Navidad apaga las luces del árbol y otros adornos luminosos al salir de tu hogar o al irte a dormir. Mantén las luces de Navidad en buen estado, de lo contrario podrían generar un incendio. Y bueno, ahórrese el incendio. Ahórrese el incendio. Bomberos también quiere carretear. Oye, estamos ya con un invitado que es parte de nuestra programación súper habitual. Está con nosotros. Bueno, la Dani. Conductor de masa crítica prácticamente. Conductor de masa crítica prácticamente, no. Estamos nuevamente con Daniela y nuestro invitado en esta ocasión es el sociólogo don Cristian Llamet. ¿Cómo estás, Cristian? ¡Aplausos! Gracias. Llamet, tú eres una persona bien querida. Muchas gracias, ¿no? Ustedes también, mi canal preferido en la región. No, pero yo te digo aparte, tú eres una persona muy querida, me parece, porque eres sí, querible, querido, él es amable, suave, siempre está dispuesto a cooperar con todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristian, bueno, invitado especialmente en este último programa del año, porque queremos conversar en lo que nos queda de tiempo un poco con respecto a el acontecer de este año. ¿Cómo lo analizas en el ámbito político y cómo lo proyectamos también? Sí, un gran tema. Parece que un año que no termina de acabarse, justo un terremoto en el sur, o sea, quedan días todavía para el año nuevo y claro, todos están como un poco asustados de qué va a pasar antes de año nuevo. Pero los procesos políticos a veces son más largos que un año. No es que empiecen un 1 de enero y terminen un 31 de diciembre. O sea, uno lo ordena así, los calendarios lo construimos nosotros, ¿no? Y creo que este año se caracteriza por algo que ya venía pasando desde antes, que era el divorcio entre la sociedad y la política. Y lo marcó, y un tipo de política formal, ¿no? Lo marca la alta abstención en las elecciones municipales, 60% en algunos lugares, incluso en otros más. Que es algo bien complejo. Por ejemplo, el PNUD, que está encargado de estudiar de desarrollo humano, etcétera, señala que no podemos bajar más allá del 30% de participación, porque en ese caso las democracias ya no están representando. Ya no sería democracia. No sería democracia, claro. No es esa idea de que yo te elijo a ti, Karim, diputado 2017, para que tú me representes, ¿no es cierto? Se ríe, desgraciado. Te acabo de proclamar en vivo. Claro, o sea, por ejemplo, acá en este estudio vemos 10 personas y 2 dicen que yo sea y el resto no dijo nada, sino que no votó. Entonces, claro, no voy a representar a nadie. Claro. No es representación. Y por otro lado... Hoy no está mal la idea, ¿eh? Podríamos meternos a la política. Está así la cosa ahora, ¿sabes? Es como así. Que votan minoría, entonces... Pero por otro lado pasa un fenómeno de repolitización, que es el tema de las movilizaciones sociales. Este año fue marcado por el tema de la no más FP. Claro. O sea, fue el tema. Si el 2011 fue el estudiantil por la gratuidad contra el lucro, el 2006 por los pingüinos, este año fue el de la no más FP. Y creo que son dos mundos que no se encuentran. ¿Por qué? Si son dos mundos volcados hacia la política, son dos mundos que tienen relación con la sociedad, con la gente, ¿por qué no se encuentran? ¿Cuál es el divorcio, como dices tú, muy mexicano, para esto? Son muchos temas. Creo que hoy día los partidos políticos, que son el puente entre lo social y lo político, ya no están cumpliendo esa función. Los partidos fueron secuestrados por su dirigencia, por su élite interna, por su fracción, etcétera, y ya no constituyen ese puente. Entonces, y la ley misma no permite otro tipo de puente, ¿no es cierto? No pueden ser movimientos sociales los que se representen directamente. No hay ningún, por ejemplo, si uno ve con los consejos municipales, no hay ningún independiente, todos tienen que ser militantes de algún partido. No hay ninguno, porque es muy difícil que un independiente le gane a una lista. Entonces, creo que hay un problema también de sistema político. Respondiendo a tu pregunta, creo que hay una clave, y la otra es que efectivamente son mundos muy diferentes. O sea, la política hoy día, para terminar, por ejemplo, tenemos el Parlamento con mayor reelección de América Latina, gente que ha estado desde que recuperamos la democracia. Sí, tú me dijiste
decías la otra vez que, por ejemplo, países, no sé si recuerdo, países como Puerto Rico Costa Rica. Costa Rica, Sí. o sea, no permiten Un solo periodo de elección. un solo periodo de elección. Y después te vas. Y después, chao, no vuelves más. Y te puedes postular, claro, te vas a hacer cumplir otra función, etcétera. Entonces, no, acá tenemos lo dicen los españoles, una casta política. Claro. Oye, dime una cosa, y pasando al tema de comportamiento gubernamental puramente, ¿sientes que hubo avances desde ese frente para con nuestra sociedad? ¿Sientes que la presidenta, que el gobierno en general de Bachelet dio algunos pasos para mejorar nuestra sociedad o la sentiste estancada en el tiempo? ¿Puedo agregar algo, por ejemplo? Caso Dávalos. También fue un tema en el momento que salió a la luz, ¿no? Donde, ¿crees que ese fue el tema que separó también un poco a la presidenta del público? Yo creo que hay que leer dos cosas. Una cosa que era, le insisto, esta idea de que los procesos son más largos que un año, ¿no es cierto? Y hay cosas que son coyunturales. Lo de Dávalos es una coyuntura, ¿no? Es algo que vino a golpear a la presidenta en un punto familiar muy delicado. O sea, que tu hijo esté metido con su nuera, que no era la que ella quería, etcétera. Oye, cómo se van sabiendo cosas, ¿no? Siempre. Etcétera. Pero ya venía con un desgaste previo que yo creo que acá hay que aclarar. Una cosa es un fracaso de Bachelet y otra es una derrota política de Bachelet. Yo soy de la idea de que más bien tuvo una derrota política. Bachelet venía con un programa mucho más progresista, estaba por despenalizar el aborto de las 3 causales, gratuidad, reforma tributaria potente, etc. Y viniendo de la ONU, o sea, venía de alguien... Ella estaba muy proclamada para ser secretaria general. De la ONU, o sea, tenía mucha potencia. Y llega acá se articula una nueva alianza, nueva mayoría, la democracia cristiana le dice, no, nosotros la vamos a apoyar, leímos su programa. Llega, empieza a desarrollarse el tema y empieza a haber una serie de bloqueos. O sea, y bloqueos que muestran que esta sociedad es más conservadora de lo que nosotros creemos. Claro. Y que ese conservadurismo está incluso al interior de la nueva mayoría. O sea, no era solamente que ya sabíamos que la oposición iba a estar en el Chile Vamos, sino que también está al interior de la nueva mayoría. Sí, oye, hay una fractura. Había también un bloqueo, grande. había un bloqueo comunicacional. O sea, todos los grandes medios, por eso están tan importantes estos medios locales, regionales, porque son mucho más autónomos a los grandes conglomerados, corporaciones. Entonces, un bloqueo comunicacional, un bloqueo político interno, un ministro del Interior como Burgos, que en realidad cuando salía Bachelet al exterior invitaba al agua a la moneda. O sea, de verdad que Bachelet, más encima con el caso Dávalos. O sea, configura que efectivamente yo creo que eso mostró de que el conservadurismo en Chile es mucho más fuerte de lo que creemos, está mucho más... A veces públicamente dicen, no, yo estoy a favor del pacto de unión civil, a favor del aborto, pero internamente presiono para que nada de ninguna de esas leyes avance. Y es lo que ha pasado. Ninguna de esas leyes ha salido como se ha querido. En ese aspecto de lo que hablábamos tras cámara, ¿sientes que ha habido un retroceso en cuanto a leyes, a reformas? Mira, si uno ve desde lo social, hay un avance. Desde lo social hay una reactivación, una politización de la sociedad civil, que está pidiendo temas que transversales, no más FP, algo que a todos nos va a llevar a la pobreza en un mediano y a otro en un corto plazo. También un largo. Sin duda. Después de que seas diputado, sin duda. Me refería a que aún no soy viejo para cobrar la pensión. Sin duda. Por eso que la gente prefiere tirarse de diputado, ¿no? O sea, porque se asegura la jubilación. Claro. El tema es, entonces, y por otro lado, vemos que sí están empantanados, ¿no? Vemos un gobierno que no sabe cómo mover, cómo avanzar. El tema de la gratuidad todavía no es parte, la gratuidad de la universidad, que fue la gran promesa, todavía no es parte de una ley específica, sino que tienen que definirla en la glosa de la ley de presupuesto año a año. Claro. Entonces, de nuevo puede pasar lo que pasó, que un sector de la derecha va al Tribunal Constitucional y te bloquea eso. O sea, alguien como Bachelet, que no puede hacer toda la reforma, tiene poca movilidad y con una serie de bloqueos de una constitución que todavía no la cambiamos, que es una constitución que todos sabemos no fue definida democráticamente, sino autoritariamente. Muy poco margen de maniobra para un gobierno que venía ya con estos problemas como el de Dávalos, etc. Cristian, si lo aterrizamos a lo local, ¿cómo proyectas, por ejemplo, una alcaldía que ya fue donde se proclamó a Mauricio Soria, donde deja esta alcaldía a su padre? ¿Cómo ves eso? También otro tema local, por ejemplo, el impacto del caso Jaime Orpis también fue un tema que, supongo que tocando el tema del comienzo,
fue algo que también aleja, sin duda, a la población de la política. Impacta a la región, impacta a todo el mundo. O sea, sin duda, la abstención de la región de Tarapacá es una de las más altas de Chile. Y tiene que ver también con los casos de corrupción. O sea, tenemos los dos senadores. O sea, en realidad la representación en la Cámara Alta de esta región está comprometida con que sus votos se financiaron o en Corpesca o en la minería, etcétera. Claro. Entonces, de verdad que ahí hay una crisis. La consolidación del sorismo, por un lado, o sea, el hecho que gane el hijo del exalcalde Soria, sin duda lo consolida para su intención de ser senador. Eso Claro. es indiscutible. Más aún se ganaron alto auspicio, etcétera. Entonces, creo que ese escenario ya por un lado está definido, o debería estar definido quién sería el próximo senador de la región, con un bajo nivel de abstención y teniendo municipios grandes, no es muy difícil decir quién va a ser. ¿Quién va a serlo? Oye, Cristian, ¿se llegaría en un momento a conversar que este último año se habló porque hubo elecciones municipales? ¿Se llegó a hablar en un momento de decir, y si volvemos al voto obligatorio, cómo lo viste eso? Sí, ¿Es una opción? ¿Puede ser? es una opción siempre. ¿O retrocedería? Es una opción, o sea, yo creo que yo soy no de la definición más liberal que cree que el ir a votar es solamente un derecho. Y si yo quiero, ejerzo o no ejerzo el derecho. Yo creo que también es un deber. O sea, y en eso soy un poquito más republicano Sí. al respecto. Cristian, una pregunta más, por favor, Álvaro, danos una pregunta más. Esto va a ser un examen de... ¿Cómo se viene el 2017? El examen del 2017 con candidaturas presidenciales muy líquidas. ¿Qué quiere decir líquidas? Que se mueven. Teníamos un Sebastián Piñera, claro, que era intocable y Salió la encuesta Cadem, de hecho. Claro, y retrocedió. Y Guillé también está retrocediendo. Guillé también. Entonces, todavía no tenemos, como dicen en la jerga hípica, los caballos bien posicionados, quién es el que va a hacer. Está todavía muy líquido el escenario. Líquido. Y creo que eso va a ser y se va a intensificar el próximo año. Así que muy intenso el 2017. Bueno, también estaba leyendo que también hicieron un ultimátum, que tenían que definir los partidos sus representantes. Efectivamente, se llegó a un acuerdo que dicen que un gran triunfo es el laguismo, de que ahora el PS y el PPD acordaron definir un candidato único. Claro. El PS internamente tiene varios candidatos, tiene Insunza, está Atria, que es un intelectual muy bueno, que le dicen que es el intelectual del movimiento estudiantil, bla, bla, bla. Pero ya se llegó a un acuerdo que van a definir entre el PPD y el PS. Eso deja a la DC por un lado, obligada a definir su candidato o sumarse a este eje fuerte, PS-PPD, que es un eje potente, el eje donde está el gobierno, y a los radicales prácticamente solos con Guillé. Entonces, por otro lado, por fuera se está conformando un frente amplio juvenil, etcétera. Entonces, ¿Podrían haber sorpresas como el nuevo alcalde de Valparaíso? Sí y no. Yo creo que ahí el frente amplio que se estaba formando por fuera podría haber sido muy interesante si hubiera sido realmente amplio. Y lo que hemos visto es que se ha vuelto un poco estrecho, excluyendo a muchos sectores que podrían haberlo fortalecido. Ok. Cristian, gracias por haber estado con nosotros. Wow. Oye. Gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno que viniste a un programa nuestro que no estabas hace tiempo. Alguien te va a ver por lo menos. Ojalá que tengas un excelente 2017. No, muchas gracias a ustedes. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, si no nos vemos por ahí celebrando. Si no nos vemos, oye, ya. Listo, ¿hacemos pausa? Hola, Cristian. Vamos a Hacemos una pausa, sí, Así es, vamos a una hacemos pausa. Entonces, y ya regresamos con lo último del programa. No se vayan. Bueno, y ya nos vamos cuando son las 1:34 de la tarde. Volvemos en Iquique al día. No se vayan. Doodly bop bop, baby, do wah.